luego entonces de este espacio colaborativo de emprendimiento seguimos en este jueves de causas y vamos a hablar de espacios seguros con respecto a la neurodivergencia. Está con nosotros para conocer, ¿cierto?, todo en detalle lo que ha hecho ella como madre también de León, espacios que pueden entregar y brindar todo este apoyo necesario. Yasna Toledo, ¿cierto?, quien es educadora de párvulo, especialista en neurodivergencia y fundadora de Mentes de Colores. ¿Cómo estás, Yasna? Qué positivo que hoy día puedas acompañarnos en este espacio. Hola, gracias a ustedes por invitarnos y por querer saber un poquito más sobre las neurodivergencias. Así es, bueno, tenemos algunos símbolos importantes dentro de todo el trabajo que ustedes van realizando, que hemos conversado, ¿cierto?, en el backstage, pero vamos entonces a plantearle a la gente sobre conceptos que son tan importantes como la neurodivergencia. Antes que nada, también saludar a Bárbara Vega, quien es terapeuta ocupacional, especialista en integración sensorial y trastornos del espectro autista. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy Condición bien. espectro autista también, ¿cierto?, como hoy día se llama. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Muy positivo tenerlas a las tres acá para que cada una desde sus veredas nos vaya contando en detalle todo este camino que han decidido seguir. También Isabel Vázquez, quien es psicóloga especialista en cierto TEA y neurodivergencia, ¿cierto? Ambas dos creadoras del espacio terapéutico Sentidos. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Hablábamos anteriormente sobre la importancia de conocer en detalle lo que es la neurodivergencia hoy día, que se puede encasillar también dentro, ¿cierto?, de este camino que muchas personas tienen neuronalmente hablando. Claro, la neurodivergencia en el fondo se describe como una atipicidad neuronal. Ya, es decir, dentro del neurodesarrollo de las personas se ha detectado que hay estructuras que van variando en su funcionamiento y cómo se van desarrollando. Y eso hace que dentro de esta neurodivergencia, que se representa como un paragüita, ¿verdad?, donde abajo están incluidas varios diagnósticos, dentro de los cuales está el trastorno del espectro autista, está el déficit atencional, está la dislexia, la dispraxia, y la discalculia, un montón en el fondo de varios diagnósticos que lo que los caracteriza a todos, un elemento común es estas variaciones entre la percepción, el procesamiento de la información y la respuesta que emiten, ¿ya? Es decir, estas estructuras que son distintas hacen que esta percepción de los estímulos, el procesamiento de estos estímulos y la respuesta que voy a emitir tenga ciertas características particulares. Súper. Por eso se observa en la conducta, en la interacción social, en la comunicación, en el aprendizaje. Es súper necesario ir detectando a tiempo también, ¿cierto?, estas condiciones, Yasna, y en tu caso como mamá de León. ¿Cómo fueron los primeros signos que te hicieron quizás y te llamaron la atención con respecto a una posible, ¿cierto?, neurodivergencia por parte, ¿cierto?, de tu hijo? ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Qué conductas encontrabas que probablemente eran particulares en este caso? Sí, en realidad es bien complejo, sobre todo para las familias que no tienen mucho conocimiento en cuanto a lo que son los hitos del desarrollo. Pero sí hay características súper específicas en las que uno como papá se puede ir dando cuenta cuando ves que hay un desarrollo un poco disarmónico también, o sea que hay ciertas habilidades que están muy desarrolladas en relación a otras que están muy disminuidas. A nosotros nos pasó específicamente con León, que a los 2 años ya él leía solo. Claramente para un niño de 2 años es algo totalmente atípico, algo que no se espera y que uno como papá también se asusta, pero por otro lado veíamos conductas en él en cuanto, por ejemplo, al desarrollo del lenguaje, que era muy básico, mucho de colalia, de repetir lo que nosotros le decíamos, muy poca conexión visual, no nos miraba a los ojos. Entonces ahí nos fuimos dando cuenta que habían ciertas cosas que había que evaluar, que teníamos que empezar a investigar un poco más. Y a medida que fue creciendo fuimos viendo otro tipo de características que nos fueron llamando la atención. O sea, esto de que tuviera intereses muy restringidos por algún tema en particular, por ejemplo. Habían cosas que le interesaban mucho, entonces él prefería que le leyéramos un atlas en vez de que le leyéramos un libro de cuentos. Y esas cositas nos fueron dando señales de que necesitábamos, ¿cierto?, una evaluación. Bueno, esto hace 12 años atrás, que fue el tiempo en que León fue diagnosticado, estaba mucho menos conocido, era mucho más tabú el tener un niño neurodivergente dentro de tu casa. Entonces también era enfrentarse a una muralla social
que te bloqueaba un poco también lo que era el acceso a la educación y esto de que este es el niñito que funciona distinto, el que se porta mal. Entonces también es una lucha constante de las familias en poder hacer que tu hijo encaje dentro de un sistema que no está preparado para recibirlos. No estaba preparado para ese acompañamiento, exactamente. Bueno, yo también desde chica fui detectada con déficit atencional, que también cabe dentro de la neurodivergencia, y antes era muy distinto porque nosotros no sabíamos cómo actuar muchas veces. No entendemos también porque a veces nos cuesta encajar probablemente en algunas conversaciones, nos concentramos más en algunas cosas que en otras, y es parte de, y por lo mismo es tan importante, me imagino, Bárbara, el poder tener esta detección a tiempo, pero aparte tener espacios seguros para poder desarrollar a nuestros hijos y a todas las personas que hoy día encajan dentro, ¿cierto?, de estos espacios que son tan importantes. ¿Cómo lo viven ustedes también, cierto, dentro de este espacio terapéutico Sentidos? Claro, nosotras, o por lo menos en el área de terapia ocupacional, se trabaja mucho desde la evaluación de integración sensorial. ¿Ya? Entonces, casi todas las personas con neurodivergencia presentan un procesamiento de la información sensorial que es diferente. ¿Ya? O sea, aplicamos todos los sentidos que ya conocemos, la visión, por ejemplo, la audición, el gusto, pero aparte se ven otros sentidos que son, por ejemplo, la parte táctil, el propioceptivo, que tiene que ver en cómo está nuestro cuerpo en el espacio, y lo vestibular, que tiene que ver con el movimiento. Entonces, por ejemplo, el déficit atencional con hiperactividad necesita mucho movimiento. Entonces, para eso también nosotros hacemos una evaluación para ver cómo está este perfil sensorial y ver, por ejemplo, la necesidad de utilizar algunos elementos sensoriales, o en terapia cómo se puede proceder a trabajar con este niño que puede tener una respuesta aumentada o disminuida a los estímulos. Perfecto. Isabel, es súper importante porque muchas veces como mamás no sabemos lo que le pasa a nuestros hijos, entonces muchas veces normalizamos las conductas, vemos que le gusta más esto, pero quizás está más atrasado en esto otro. Entonces, al haber padres informados y padres queriendo involucrarse probablemente en esta neurodivergencia, vamos a ver el desarrollo también positivo de nuestro hijo. Pero ¿qué pasa si padres finalmente lo ven como algo normal y nos siguen estos procesos que son tan necesarios para el desarrollo de ellos? Claro, de se da mucho esto de que las familias normalizan las conductas, o se adapta la familia entera a esta conducta más desafiante o más oposicionista para no tener problemas, ¿ya? El mismo tema del déficit atencional, hay una dificultad en la planificación, en la organización, ¿verdad? Son niños que no responden a las rutinas, que no logran organizar sus materiales, que no logran determinar los pasos para llegar a una meta. Y cuando esto se aplaza en el tiempo, el diagnóstico oportuno, empieza a haber una afectación de la autopercepción del logro, en el fondo, esta capacidad para ir resolviendo los desafíos a medida que voy creciendo, y eso conlleva finalmente una afectación también emocional, cuando hay una baja autoestima. La frustración de que podemos hacer solo las cosas que nos interesan, pero las cosas que probablemente no nos hace clic mental, como que no las dominamos tanto al 100%, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo se lleva también esa frustración desde lo psicológico? Exacto, empieza a haber una afectación, ¿verdad? Porque ya el niño pequeñito no se compara con sus pares, pero cuando empiezan a crecer, a entrar a la preadolescencia, empiezan a volcarse más hacia afuera y empiezan a ver que tienen características que no tienen los otros o que me cuestan más. Entonces empieza a haber toda una afectación a nivel emocional, de autoestima y de todo lo que conlleva también los desafíos en este avance, ¿verdad? En cada etapa del desarrollo. Yana, ¿cómo ha sido también de decidir para ti y para el Camino con León el poder encontrar y ir descubriendo ciertas cosas que probablemente le puedan haber servido para su desarrollo? Sí, ha sido un camino con hartos desafíos en cuanto a encontrar elementos que a él le puedan servir. Y justamente en base a eso también nace esta inquietud por querer formar algo que pueda entregarles a las familias la posibilidad de poder tener estos elementos que son tan importantes, sobre todo para los niños que están dentro del espectro autista, porque hay mucha desinformación y todavía, aunque han pasado varios años desde que ya se está abriendo un poco más, y esperamos que ahora con el tema de la ley TEA se abra mucho más,
falta mucha información y los papás no tienen acceso a saber qué es lo que sus hijos necesitan para poder tener una mejor calidad de vida, porque en el fondo es eso, ¿ya? Por ejemplo, el tema del sensorial es súper importante, como decía Bárbara. Aquí tenemos algunos elementos que también acompañan este Exacto. desarrollo sensorial que es tan importante, ¿no? Sí, sí. Hay temas sensoriales que son súper complejos para la mayoría de los niños, por ejemplo, que están dentro del espectro autista, como la hipersensibilidad auditiva, que es un tema súper complicado para ellos porque vemos mucho a estos chicos que un ruido típico que ves al niño llevarse las manos a los oídos. Y los papás como que les cuesta mucho tomar conciencia de que esto es porque realmente ese sonido les está doliendo. Entonces necesitan una protección para poder acompañar ese estímulo. O sea, se da eso en que la respuesta no es adaptativa. Entonces, un niño que, por ejemplo, un neurotípico, no le perjudicaría nada, por ejemplo, un ruido de un bombero o ruidos fuertes. Pero en el caso de la neurodivergencia, sí. Entonces, para eso, por ejemplo, están estos canceladores de ruidos, ¿no es cierto?, que son unos audífonos que los niños, muchos de los niños ocupan, o los vemos también, que se ocupa mucho como para la calle. Claro. ¿Ya? Y baja mucho los decibeles. Por ejemplo, un cancelador de ruido puede bajar hasta 30 decibeles del sonido y eso ya es una ayuda súper importante para un niño que tiene hipersensibilidad auditiva. ¿Qué otras cositas nos trajeron un día para ir comprendiendo muchas veces algunos elementos que podemos tener en casa para poder apoyar a nuestros niños, niñas, adolescentes, por ejemplo? Por ejemplo, eso mismo que tú estabas tomando, que es algo que es súper habitual y que se ve mucho ahora, se ve mucho más, que es un cojín sensorial. La Bárbara ahí les va a contar. Ese es, claro, es un cojín propioceptivo, cojín sensorial. Se ocupa mucho, por ejemplo, a nivel escolar. Yo le digo mucho a los papás que lo ocupen en el colegio porque aumenta, por ejemplo, la atención. Este estímulo es, como se dice, propioceptivo. Entonces aumenta como que el niño se interese de tocar este elemento y así tener esa sensación que él necesita. Sí, nosotros tuvimos, recuerdo en la anterior edición del REC, que tuve la oportunidad de hacer un despacho súper interesante que estaba dentro de un espacio que era para personas con condiciones espectro autista. Un espacio que también tenía muchas de estas cosas y que muchos padres utilizan para que los niños suelten, para que estén más tranquilos, ¿verdad? Para que puedan relajarse, ¿no? Sí, la autorregulación es súper importante en ellos también y enseñarles que hay elementos y que hay ciertas cosas a los que pueden recurrir para poder sentirse mejor. Claro. Por ejemplo, estas que son mantas de peso, ¿ya? Y que pasa, también por un tema de como decía Bárbara, la propiocepción. A los niños les cuesta mucho hacerse conscientes de su propio cuerpo, ¿ya? Entonces, elementos como esto, tan simple como poner una manta de peso sobre tus piernas, ayuda a que el niño esté mucho más consciente. En el presente. Exactamente, Ahí sus estar piernas, aquí, claro. estar aquí. Entonces, son elementos que no son conocidos y que se pueden. ¿Ya? ¿Estas pelotitas, por ejemplo? Sí, esos son de autorregulación también y que mantienen la concentración. Entonces tú vas apretando las pelotitas y la idea es que el niño la vaya poniendo en el color que corresponde y ahí vas manteniendo también la atención del niño y la concentración. Súper. Esto también que es súper bueno, que es un lápiz de peso, que es un lápiz que nosotros lo armamos en el fondo, que ayuda también a muchos niños que tienen dificultades con el inicio de la escritura. ¿Ya? Y ahí la Bárbara también puede explicar un poquito más por qué se da eso. Lo que pasa es que, claro, esta parte es como táctil, entonces son niños que necesitan, por ejemplo, el tacto para poder autorregularse y el peso también se ocupa dentro como de las terapias. Okay. ¿Ya? Entonces aumenta, por ejemplo, de que el niño logre escribir mejor y todo va a depender obviamente de una evaluación. ¿Ya? O sea, no todos los niños necesitan los mismos elementos. Claro, va a depender de las características de cada uno. Me encanta. Es el pilar. Sí. Y a veces pasa que, claro, la grafomotricidad se desarrolla tarde, hacen letras muy grandes, unas muy chiquititas. O cargan mucho el lápiz también. Y a veces se desconoce que detrás de todo esto, ¿verdad?, de este retraso en la grafomotricidad, hay un trastorno sensorial. La importancia de poder crear fundaciones que puedan ir en apoyo a la familia, a los niños, a las niñas con condiciones que son muchas veces distintas. Sí. Bueno, nosotros
como Mente de Colores, que es como esta tienda para poder abastecer a las familias de todos estos productos y sentidos, que es este centro terapéutico maravilloso que atiende a niños con neurodivergencia. Nos unimos y estamos en un proceso de crear esta Fundación Mente de Colores. Es una fundación que nace por ver la necesidad que hay en las familias de poder obtener estos productos, de poder contar con estos productos de autorregulación y para poder seguir acompañando en casa las terapias que realizan los terapeutas en los centros. Entonces la idea de esta fundación es poder abastecer a cada familia con un kit de elementos sensoriales, ya que incluya mantas de peso, cojines, elementos táctiles, los columpios vestibulares, y que lamentablemente hoy en día todavía no son de acceso tan fácil para todas las familias, claro. ¿Ya? Entonces, Sentidos en este caso lo que va a hacer, porque tienen que ser kits personalizados, como dice Bárbara, decía Bárbara, no todos los niños tienen las mismas necesidades, por lo tanto hay que evaluar qué es lo que necesitan y abastecerlos con los productos que realmente van a hacer un efecto positivo en su calidad de vida. Entonces ellos van a evaluar, van a entregar el reporte, nosotros como Mente de Colores abastecemos a estas familias con los productos para luego que las chicas de Sentidos también puedan hacer una inducción de cómo usar este material y finalmente ir evaluando cuál es el impacto positivo que tiene la utilización de estos elementos. Qué interesante iniciativa. ¿Cómo poder hacer para acercarnos a ustedes también a través de las redes sociales? Porque me imagino que hay muchas personas hoy día que nos acompañan y que probablemente también quieren formar parte de estas evaluaciones y de este espacio. Sí, pueden visitar nuestra página web, espaciosentidos.cl, también en Instagram, SentidosCCP. Y ahí está toda la información, los teléfonos de contacto. Durante el año nosotros también realizamos talleres para atender estas necesidades, por ejemplo, de habilidades sociales. Vamos a realizar una hora en octubre, también de función ejecutiva, que es un aspecto que también está afectado en todo lo que es el TEA y otras neurodivergencias. Y en general nuestro centro se destaca por esta comunicación con las familias. ¿Ya? Para ir finalizando, tenemos este calendario de anticipación de hogar. ¿En qué consiste para mostrarle a la gente desde la gráfica? Sí, mira, este es un calendario, no sé si me paro. Para puedes pararte aquí al ladito, para que me vayas contando para el poder detalle contarte bien. Figuras. Sí, mira, bueno, el calendario de anticipación es algo que se escucha mucho dentro del espectro autista y pasa porque los niños que están dentro del espectro, la mayoría tienen mucha rigidez cognitiva. Esto quiere decir que son muy estructurados, por lo tanto tú necesitas ir haciendo una anticipación de todas las actividades que ellos van realizando durante el día, ¿ya? Entonces el calendario de anticipación lo que entrega es la seguridad a este niño de lo que viene después, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tú acá marcas, por ejemplo, el día de la semana, el niño, por ejemplo, hoy día es jueves, entonces marcamos, creo que dejé por acá, con una ficha, entonces tú marcas el día que corresponde, un segundo, marcas que hoy es jueves, ¿ya? Entonces el niño tiene conciencia de que hoy es jueves. Que estamos en el 2024. Estamos en el 2024, ¿Cómo nos sentimos? ¿Verdad? Tristes, contentos, enfadados, ¿por qué? Exacto. ¿Verdad? Y aquí tenemos... Claro, esto, y lo importante es que esto es con pictograma, ¿ya? ¿Por qué? Porque el pictograma ayuda al niño a tener una visión mucho más concreta de lo que es. Entonces, por ejemplo, hoy día, que es jueves, ¿cierto? Número, vamos a poner un número cualquiera, que hoy día es 29, ¿cierto? Ya, es 29. Hoy, jueves 29, ¿cierto? Del mes de agosto, ¿cierto? Del año 2024. A las, ¿qué hora es? 12:09. Ya, vamos a poner acá, son las 12, con 9 ahí arriba. Acá arribita, ¿ok? Entonces, hoy día, ¿cómo me siento? Me siento contento, me siento triste, me siento enfadado, entonces el niño ya te entrega una visión. Información de lo que le está pasando. Exactamente, de cómo se siente el día de hoy. Vemos, hoy día nos corresponde, ¿vamos al colegio o nos quedamos en la casa? Entonces el niño marca, ¿ok? Ok, si vamos al colegio, ¿qué tengo hoy en el colegio? ¿Tengo que ir con uniforme? ¿Tengo que ir con ropa de color o tengo que disfrazarme? Y eso es súper importante, anticipar al niño cuál es la actividad que va a realizarse. ¿Okay?
Y acá, por ejemplo, pueden encontrar distintas actividades. Hoy día, por ejemplo, tengo que celebrar un cumpleaños. Claro. O tengo que ir a la terapia. Claro. Ya, hoy día tengo que almorzar en la casa de mis O abuelos. vamos a tomar un café o almorzar. Claro, o tengo que ir al Súper. dentista. Súper. ¿Ok? Entonces esas cosas es importante que nosotros se lo adelantemos a los niños. Súper. Y acá la rutina diaria, ¿cierto? Lo que voy haciendo desde que me despierto hasta que me acuesto. Súper interesante entonces este calendario de anticipación del hogar para que los niños vayan descubriendo lo que va pasando en el día, con fecha, hora, cómo se sienten, etcétera. Chicas, de verdad, es un gusto que puedan estar con nosotros. Ojalá tenerlas más adelante con más informaciones relevantes con respecto a esta próxima fundación y a todo el trabajo que van realizando, ¿cierto?, desde estas distintas agrupaciones. Muchas gracias a ustedes por querer tenernos acá y los invitamos a todos a que a través de nuestras redes sociales también se vayan informando de la próxima lanzamiento de Fundación Mente de Colegio. www.espaciosentidos.cl también una de las páginas para que puedan entonces hacer sus consultas y conocer en detalle todas las cosas muy interesantes que nacen justamente para la neurodivergencia. Y con ustedes entonces nos vamos a una nueva pausa comercial para ya seguir con un nuevo avance de prensa y con todo lo que nos va quedando este día jueves. No se vayan.